morfológicamente la estructura de discos intercalares para una mejor y mayor intercambio de iones a nivel de una célula a otra y de potenciales de acción de una célula a otra a fin de favorecer la contracción. A manera de resumen, podemos decir que en el músculo estriado cardíaco existen dos tipos de células netas y claramente diferentes. En primer lugar, el tipo de célula contráctil, denominada miocito, que forma la mayor parte de la masa muscular del corazón y el comienzo de los grandes vasos. Y en segundo lugar, un grupo más reducido de células que han perdido la capacidad de contracción y han mantenido la capacidad de excitabilidad y conducción, que son las células de marcapaso. El sarcoplasma del músculo estriado cardíaco es de un patrón similar al del músculo esquelético, pero con un retículo sarcoplásmico más simple, con una conformación en retículo de contacto o de cisterna terminal, no configurando la tríada clásica. Debido a que su función es la de contracción desde la segunda semana de vida hasta el último momento de nuestras vidas, genera un trabajo muscular muy interesante que está asegurado morfológicamente gracias a la conformación arquitectural del tejido, pero que también desde el punto de vista energético está representado por un mayor número de mitocondrias. Los túbulos T son de mayor diámetro y menos numerosos, como prolongación del sarcoplasma en el interior de la fibrilla muscular estriada cardíaca. El mecanismo de contracción es el conocido, por deslizamiento de los filamentos. Finalmente, estudiamos el músculo liso. Al igual que el tejido muscular cardíaco, el tejido muscular liso se activa habitualmente de manera involuntaria. Existen dos tipos de tejido muscular liso más común. De estos dos tipos, el más frecuente es el tejido muscular liso visceral, simple, que se dispone de forma tubular en las paredes de las arterias, venas pequeñas, así como de órganos huecos, como podría ser el estómago, que ustedes ven en la proyección, intestino, útero, vejiga. Al igual que el músculo cardíaco, pero a diferencia del estriado esquelético, posee automatismo, autoexcitabilidad. Las fibras se conectan entre ellas a través de uniones en hendiduras, formando unas redes por la cual se pueden propagar los potenciales de acción. El segundo tipo, el tejido muscular liso multiunitario o de unidades múltiples, está constituido por fibras individuales, cada uno con su propia neurona terminal y pocas uniones en hendidura. Vale decir que el tejido muscular liso se ubica en las paredes de las vísceras, túnicas musculares o en los vasos sanguíneos, disponiéndose en fascículos o haces de fibras con uniones tipo nexos, como ya hemos mencionado, y una delgada red de fibras reticulares forma la lámina externa, pudiendo aumentar de tamaño y cantidad, pero su contracción es lenta y prolongada y de carácter involuntario. El estudio de la anatomía microscópica de las fibras del músculo liso es interesante porque su longitud en una situación de relajación es más gruesa en la mitad y se afina hacia los extremos, vale decir, tiene una forma
abusada. El sarcoplasma de la fibra contiene filamentos gruesos y filamentos finos en proporción entre 1 a 10 y 1 a 15, pero estos no se disponen en sarcómero, como en el músculo estriado, motivo por el cual es importante pensar que el músculo liso presenta esta denominación debido a la característica homogénea de su sarcoplasma y no estriada como en el caso de la variedad esquelética o cardíaca. Pero, no obstante ello, es importante recordar que el músculo liso posee filamentos finos y filamentos gruesos que aseguran la contracción de estos ramilletes o fascículos de fibras o miofibrilla. Es interesante saber que las fibras musculares lisas en su observación al microscopio óptico, como ustedes lo pueden ver en la zona de la derecha de la proyección, son fibras musculares que se disponen paralelamente con núcleos únicos, centrales o periféricos. A diferencia del músculo estriado esquelético que presentaban múltiples o la existencia de múltiples núcleos periféricos. En la ultraestructura del músculo liso es importante tener presente que, dado que los diversos tipos de filamentos tienen un patrón particular de disposición, las fibras musculares lisas no presentan estriaciones como la que ya hemos descrito y que conforman la estructura del sarcómero. El hecho de no poseer estriaciones permite que tenga una apariencia lisa. Otra de sus características es que carece del sistema tubular transverso de túbulos T y posee solo una pequeña cantidad de retículo sarcoplásmico para mantener y almacenar calcio. A pesar de que no hay túbulos T, posee invaginaciones de la membrana plasmática a modo de bolsillo, que reciben el nombre de cavéolas, que contienen calcio extracelular, el cual puede ser utilizado, fíjense ustedes, para la contracción muscular. En las fibras musculares lisas, ustedes pueden observar en la proyección los filamentos finos se adhieren a estructuras denominadas cuerpos densos que son funcionalmente similares a los discos Z de las fibras estriadas, vale decir, son placas de fijación o de anclaje, estas placas de inserción o cuerpos densos. De la misma manera, ramos de filamentos intermedios también se unen a los cuerpos densos y se extienden desde uno de ellos hasta el siguiente. Durante la contracción, el mecanismo de deslizamiento que incluye a los filamentos gruesos y finos genera tensión, y esto se transmite a los filamentos intermedios. Estos últimos, fíjense ustedes, tiran de los cuerpos densos adheridos al sarcolema, provocando el acortamiento de la fibra. Y al contraerse las fibras, provoca la reducción de la célula en su extensión. Esto se retuerce como una hélice en cada contracción, rotando en sentido opuesto al relajarse. Fíjense cómo los filamentos intermedios es importante relacionarlo tanto en las células en contracción como en relajación, están constituidos por un tipo especial como son la desmina y la vimentina. Hablando del mecanismo de contracción del músculo liso,
El modelo de deslizamiento de miofilamentos se produce de una manera similar entre filamentos finos y filamentos gruesos, recordando que el calcio es extracelular albergado en las cavéolas que ingresa al citosol. Al ingresar al citosol, a pesar de los principios de que la contracción son similares, el tejido muscular liso presenta ciertas diferencias fisiológicas respecto a lo previamente estudiado. La contracción comienza más lentamente y dura mucho más tiempo que la contracción de la fibra muscular esquelética. Otra diferencia es que el músculo liso se puede acortar y estirar en mayor grado que los otros tipos de músculo. Fíjense que el aumento de la concentración de calcio en el citosol de la fibra inicia la contracción y tengan presente que diversos mecanismos regulan la contracción y relajación de las células musculares lisas. Esto es, en uno de ellos, una proteína reguladora llamada calmodulina se une al calcio citosólico, recordando que la troponina cumple este papel en las fibras musculares estriadas. Tras unirse al calcio, la calmodulina activa una enzima llamada sinasa de la cadena liviana de la miosina, que ustedes ven como fosforilación de la miosina, y esta enzima usa ATP para agregar un grupo fosfato a la porción de la cabeza de miosina. Vale decir, hay un cambio conformacional en la molécula de miosina. Y una vez que esto ocurre, la cabeza de la miosina se une a la actina y la contracción puede llevarse a cabo. Los iones calcio no solo ingresan a la fibra lentamente, sino que también salen lentamente, lo cual demora la relajación. La presencia prolongada de calcio en el citosol provoca el tono muscular liso, un estado de semicontracción permanente. Finalmente podremos decir que el modelo de deslizamiento de miofilamentos sigue produciéndose, pero las acciones que desencadenan la contracción es por un aumento del calcio en el citosol ingresado desde el exterior de la célula y que es estimulado por la acción nerviosa, por la acción hormonal, por moléculas y señales locales, por modificación de contenidos del líquido extracelular o por actividades eléctricas espontáneas en el sarcolemma. Bueno, finalmente quiero agradecer por su atención y terminar con una frase de Max Frisch, que el movimiento es el paso de la potencia al acto. Situación que hoy nos obliga la situación de contingencia en la que nos encontramos. Agradeciendo nuevamente su atención, lo despido hasta nuestro próximo encuentro.